Un saludo para todos nuestros hermanos de Templo Belén. Hoy de nuevo estamos aquí regresando de la ciudad de Cartagena después de nuestro precioso Enamid. Así que queremos compartir con ustedes en el día de hoy creciendo en la palabra. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos aquellos que están conectados desde otros lugares del mundo. Son nuestra familia y queremos crecer. Oremos para continuar en bendición porque su gracia nos acompaña como familia. Padre Santo, estoy tan agradecido por cada persona, cada miembro de nuestra iglesia, Señor. Yo sé que tú estás dando bendición, dando sabiduría a cada uno. Gracias porque tú nos has dado la salvación, el tesoro más grande, el mejor de todos. Y después de eso viene una gran añadidura, Señor. Nos preocupan cosas de la añadidura, por supuesto, pero gracias porque en la medida que maduramos y nos conectamos contigo, somos capaces de administrar como mayordomos todos los demás aspectos de la vida. Por eso te agradecemos porque nos ayudas en cuanto a nuestras decisiones de familia, nuestras decisiones acerca del futuro, la visión, la nueva generación, lo que queremos hacer, estudiar, el trabajo, Señor. Padre, en administrar nuestros recursos, cómo manejamos no solamente lo económico, nuestra capacidad que nos has dado, Señor, para pensar, para emprender, oh Dios. Te pido que sigas sanando, restaurando al que está enfermo, que crezcamos en relaciones, aquellos que estamos casados, Señor, aquellos que no lo están, que puedan tomar las mejores decisiones. Bendícenos para ser buenos hermanos, Señor, ya que con tu poder y tu gracia también además podemos gozar de buena salud. Y si alguien está enfermo, es sano en el nombre de Cristo Jesús. Señor, gracias, porque hay oportunidad para crecer y para mejorar en nuestra vida cristiana. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos y lo creemos, Señor amado. Amén. Bueno, muy bien, también queremos hacer nuestra respectiva oración misionera. Y como les decía, regresamos de la ciudad de Cartagena y allí estuvimos aprendiendo acerca de la traducción bíblica, cómo llega la Biblia a los diferentes pueblos, las diferentes naciones. Nosotros leemos la Biblia en nuestro propio idioma. Así que de gracia recibimos, queremos dar de gracia. Vamos a orar para que todo lo que aprendimos, todos los que estuvimos acá, pueda ser transmitido al resto del cuerpo de Cristo y así podamos tener mejores y mayores y más traducciones alrededor del mundo. Padre Santo, gracias. Gracias por lo que nos diste, Señor. Gracias porque hoy valoramos mucho más la palabra de Dios, esa que podemos leer en nuestro propio idioma. Señor, gracias por cada traductor. Gracias por cada líder. Gracias porque aprendimos que muchos creyentes pueden desde su trabajo, Dios, bendecir y ayudar a este ministerio. Remotamente muchos pueden trabajar. No todos tienen que irse a los pueblitos o a las tribus o a aquellos lugares lejanos. Señor, esto se necesita una gran logística, así que ayúdanos a transmitir cómo, de qué manera y a comprometernos. Por supuesto que necesitamos más traductores, pero así estamos dispuestos a continuar, Señor, llevando este mensaje al resto del cuerpo de Cristo. Por eso te pedimos, Señor, que nos dé sabiduría para transmitir lo que aprendimos, Señor, y así ahora como cuerpo de Cristo en general podamos ser más eficientes en llevar la palabra a cada pueblo no alcanzado, donde ni siquiera todavía pueden contar con textos bíblicos. Que todo sea para tu honra y gloria y bendición de millones, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos ahora al estudio de la palabra y para ello vamos a leer el capítulo 38 del libro de Génesis. Procreación y familia. Este pasaje irrumpe en la historia de José. Recuerde que fue vendido. Ahora, más adelante estudiaremos qué fue lo que le sucedió y pasó. Pero cómo esta historia, que es para la nación de Israel, nos sirve a nosotros hoy. Hablaremos de procreación y familia. Pongamos atención que no es tan difícil de digerir esta historia, pero que definitivamente es importante por todo lo que ella nos enseña. Dice la palabra del Señor. En esos días, Judá dejó su casa y se fue a Adulam, donde se quedó con un hombre llamado Hira. Allí vio a una mujer cananea, la hija de Súa, y se casó con ella. Cuando se acostaron, ella quedó embarazada y dio a luz un hijo y le puso por nombre Er. Después volvió a quedar embarazada y dio a luz otro hijo y le puso por nombre Onán. Además, dio a luz un tercer hijo y lo llamó Sela. Cuando nació Sela, ellos vivían en Kesib.
Con el transcurso del tiempo, Judá arregló que su hijo mayor, se casara con una joven llamada Tamar. Pero era un hombre perverso ante los ojos del Señor, y el Señor le quitó la vida. Entonces Judá dijo a Onán, hermano de cásate con Tamar, como nuestra ley exige al hermano de un hombre que haya muerto. Tú debes darle un heredero a tu hermano. Pero Onán no estaba dispuesto a tener un hijo que no fuera su propio heredero. Por eso cada vez que tenía relaciones sexuales con la mujer de su hermano, derramaba el semen en el suelo. Esto evitaba que ella tuviera un hijo de su hermano. Así que el Señor consideró una maldad que Onán negara un hijo a su hermano muerto, y el Señor también le quitó la vida a Onán. Entonces Judá le dijo a Tamar su nuera: vuelve a la casa de tus padres y permanece viuda hasta que mi hijo Sela tenga edad suficiente para casarse contigo. Pero en realidad Judá no pensaba hacerlo, porque temía que Sela también muriera igual que sus dos hermanos. Entonces Tamar regresó a vivir a la casa de sus padres. Unos años después murió la esposa de Judá. Cumplido el periodo del luto, Judá y su amigo Hira el adulamita subieron a Timnat para supervisar la esquila de sus ovejas. Alguien le dijo a Tamar: mira, tu suegro sube a Timnat para esquilar sus ovejas. Tamar ya sabía que Sela había crecido, pero aún no se había arreglado nada para que ella se casara con él. Así que se quitó la ropa de viuda y se cubrió con un velo para disfrazarse. Luego se sentó junto al camino a la entrada de la aldea de Naim, la cual está rumbo a Timnat. Judá la vio y creyó que era una prostituta, porque ella tenía el rostro cubierto. Entonces se detuvo y le hizo una propuesta indecente. Déjame tener sexo contigo, le dijo, sin darse cuenta de que era su propia nuera. ¿Cuánto me pagarás por tener sexo contigo?, preguntó Tamar. Te enviaré un cabrito de mi rebaño, prometió Judá. ¿Pero qué me darás como garantía de que enviarás el cabrito?, preguntó ella. ¿Qué clase de garantía quieres?, respondió él. Ella contestó: déjame tu sello de identidad junto con su cordón y el bastón que llevas. Entonces Judá se los entregó. Después tuvo relaciones sexuales con ella, y Tamar quedó embarazada. Luego ella regresó a su casa, se quitó el velo y se puso la ropa de viuda como de costumbre. Más tarde, Judá le pidió a su amigo Hira el adulamita que llevara el cabrito a la mujer y recogiera las cosas que le había dejado como garantía. Pero Hira no pudo encontrarla. Entonces preguntó a los hombres de ese lugar: ¿dónde puedo encontrar a la prostituta del templo local que se sentaba junto al camino a la entrada de Naim? Nunca hemos tenido una prostituta del templo aquí, contestaron ellos. Entonces Hira regresó a donde estaba Judá y le dijo: no pude encontrarla por ninguna parte, y los hombres de la aldea afirman que nunca ha habido una prostituta del templo pagano en ese lugar. Entonces, deja que se quede con las cosas que le di, dijo Judá. Envía el cabrito tal como acordamos, pero tú no pudiste encontrarla. Si regresamos a buscarla, seremos el hazmerreír del pueblo. Unos 3 meses después le dijeron a Judá: tu nuera Tamar se ha comportado como una prostituta y ahora como consecuencia está embarazada. Sáquenla y quémela, ordenó Judá. Pero cuando la sacaban para matarla, ella envió el siguiente mensaje a su suegro: el dueño de estas cosas fue quien me dejó embarazada. Fíjense bien. ¿De quién son este sello, este cordón y este bastón? Judá lo reconoció enseguida y dijo: ella es más justa que yo, porque no arreglé que ella se casara con mi hijo Sela. Y Judá nunca más volvió a acostarse con Tamar. Cuando llegó el tiempo de que Tamar diera a luz, se descubrió que esperaba gemelos. Durante el parto, uno de los niños sacó la mano. Entonces la partera le ató un hilo rojo en la muñeca y denunció: este salió primero. Pero luego el niño metió la mano de vuelta y salió primero su hermano. Entonces la partera exclamó: vaya, ¿cómo hiciste para abrirte brecha y salir primero? Y lo llamaron Fares. Luego nació el niño que llevaba el hijo rojo en la muñeca y lo llamaron Sara. Padre Santo, es tu palabra y como siempre la necesitamos. Guíanos e ilústranos, llévanos a través de ella para aprender aquellas cosas que nos quieres dejar como una herencia para que maduremos y crezcamos en la fe. Procreación y familia, tu deseo, tu voluntad y la bendición que tenemos en Cristo Jesús. Amén. Quiero iniciar la explicación de este pasaje, o por lo menos la lectura amplificada, digo yo, porque el pasaje, aunque tiene algunos asuntos que vale la pena entender porque se dieron en una cultura distinta a la nuestra, es bastante claro. Pareciera que no, pero veamos.
Y quiero comenzar con la historia de una nación que se llama Singapur. Singapur surge en años recientes, estamos hablando tal vez unos 70 años, como nación, después que hay en un país vecino hoy, hay problemas. Y entonces, debido a los problemas que se dan, son desterrados. Y todas estas personas desterradas a una pequeña isla donde hoy se encuentra Singapur, cruzados de manos porque era prácticamente un lodazal, no había nada. Y el líder de este pueblo decide entender y comprender que la riqueza más grande que tenían no era ni siquiera la tierra a donde estaban, porque no producía nada, era las personas. Tomaron a los niños, la siguiente generación, los más pequeños, los pusieron a estudiar, los jóvenes los enviaron a las mejores universidades del mundo. Empezaron a conservar un comportamiento ético de valor en el pueblo y comenzaron por sacar de su cultura todas aquellas cosas que les dañaban, comenzando por la corrupción. El líder de esta nueva nación le encantaba la jardinería. Entonces planeó toda la ciudad desde esa época. Y en todas las avenidas, si usted asiste hoy o va a este país hermoso, usted va a encontrar que todas las calles parecieran que fueran un jardín. Y es un jardín, el jardín de Asia, porque fue sembrado. Pero más que el jardín, haciéndolo un pueblo o una nación muy hermosa, una isla muy bella, más que eso, él sembró algo mejor y mayor, reconociendo que la riqueza más grande que puede tener cultura alguna son las personas. Y son aquellos hijos que se levantan en la casa. Entendiendo esto, miremos algunos aspectos del pasaje. Allí aparece uno de los hijos de Judá que no quiere heredar a su hermano muerto. El que murió ya está en otra vida, entonces Onán debía por costumbre, se llama levirato. Ojo, no solamente la nación de Israel la tenía. ¿Qué buscaban con esto? Que la riqueza, la herencia se pudiera transmitir a los demás. Que no quedara ningún hijo sin herencia, que se continuara la familia. Empieza a mostrarse que la riqueza mayor son los hijos y que los hijos merecen toda la atención. Por eso esta costumbre que, entre otras cosas, no estaba solamente en la nación de Israel, era un asunto cultural. Lo importante aquí, más que la herencia, es entender que Dios en todas las culturas ha puesto la sensatez de valorar lo que es la familia y el cuidado de ellos en el futuro. Desafortunadamente ese principio bíblico se ha perdido hoy. Y hoy se pretende ayudar a las personas, pero no entiendo cómo podemos ayudar a una sociedad si no valoramos la familia como tal. Y peor aún, si no valoramos la procreación. ¿Qué es procreación? Si usted va a un diccionario simple y sencillo, es tener hijos de la misma especie. Y aquí no nos referimos solamente a tener hijos de la misma raza, mucho más que ello, de la misma especie, seres humanos, mucho más que ello. Son personas que crezcan en valores, entendiendo que es la familia, un cerco de protección natural que Dios creó. Para que si hay muchos hijos, hay productividad, hay más personas, más posibilidades, más emprendimiento, más inteligencia, más capacidad. Ahora el punto claro es este: siempre ha sido difícil vivir en comunidad por los egoísmos que empiezan a mostrarse acá. Precisamente Onán en su sueño personal dice: yo no le voy a dar herencia ni quiero otros hijos o darle hijos a la esposa del que fue mi hermano, yo no quiero eso. O sea, en otras palabras, las motivaciones de su corazón. De tal forma que él se inventó, dicen, el primer método de planificación. Pero nace de un deseo no honesto del corazón. Las motivaciones de nuestro corazón muchas veces pueden estar en contra del propósito y deseo de Dios. Aquí aparece en la idea de Dios una ética clara, una ética que puede ayudar a sostener la raza, a sostener una sociedad. Si la sociedad no tiene una base de ética fuerte y clara, pues va a tener muchos problemas. Por eso Dios considera que personas como Onán no deben representar a una nación. Ahora, ¿qué sucede? Pues entonces en la historia usted va a encontrar que el padre Judá le va entregando a esta joven, la va entregando a sus hijos, uno y otro. Pero ¿qué sucede? Como ya han muerto, entonces dice un tercero: yo no quiero que vaya a morir.
El problema aquí es el temor que entró. Es natural que haya temores en la vida, pero nuestros temores no deben de llegar a tal nivel que nos arrinconen, que nos haga prisioneros de esa sensación de miedo y nos lleva a convertirnos en personas que erramos en tomar decisiones, nos hace ser desleales y faltos de ética. Entonces, en medio de esa maraña de confusión, Judá, preso del temor y bueno, de muchas cosas, pues continúa por la vida. Pero fíjese que cuando ya muere la esposa de Judá, entonces cumplido el periodo del luto, va donde su amigo para supervisar la esquila de las ovejas y encuentra que después, en medio de esta práctica de esquilar las ovejas, Judá está allí y esta mujer a la que se le había prometido que se le iba a entregar un hijo, el cual tuvo temor de hacerlo Judá, ella se disfraza y se disfraza como prostituta. Y aquí quiero explicar que era una prostitución sagrada. Por supuesto que la prostitución nunca es sagrada. Digo sagrada porque los pueblos creían, los cananeos, que si ponían prostitutas en los templos, entonces la gente tenía relaciones sexuales, los dioses se excitaban y enviaban la lluvia. Y la lluvia era supuestamente el semen de los dioses. Bueno, todas esas creencias, esta mujer aprovecha y por supuesto Judá, pues ante su costumbre, no es una costumbre sana, busca una mujer, la cual por supuesto no es su esposa, porque su esposa ya había fallecido. Tiene relaciones con esta mujer y fíjese, dentro de su honestidad, él decide, es justo pagarle. Entonces, como no tenía con qué en ese momento, dice, no, yo te pagaré, y ella le toma una prenda para hacer su asunto legal. ¿Y qué le toma? El báculo, pero también un sello, que era como una especie de cilindro, lo cual utilizaban como en asuntos notariales para decir, esto es legal. La legalidad es reconocida en esa época. Entonces fíjese que dentro de esta maraña tan compleja, esta mujer está haciendo las cosas bien. Ahora muchos dirán, pero bien hacer lo que hizo. Recuerde que en su cultura lo más importante era continuar con su familia. Bueno, en fin, allí esta costumbre de los cananeos, pues de ser prósperos a través de relaciones sexuales paganas, pues sirve como elemento para que venga otro hijo. Pasa el tiempo y ojo, esta mujer queda en embarazo, por supuesto, y de ello se desprende que hay una persona que tiene un hijo, pero que no se sabe cuál es el padre. Por la ley debía ser lapidada. Fíjese qué tan dura era la ley en aquella época. Pero ella saca a relucir los elementos. Y al tener los elementos dice, bueno, este hijo es del varón cuyos elementos son estos. Y me conmueve profundamente la capacidad de Judá. Recordemos que Judá es precisamente aquella tribu, el padre de la tribu, de donde nace nuestro Señor Jesucristo. En la genealogía de Jesucristo aparece Rahab, aparece Ruth, una extranjera, y fíjese que de una u otra manera esta mujer, Tamar, está en esa línea también dentro de los hijos de Judá, porque se casa con uno de ellos y en este caso tiene un hijo precisamente con Judá. Qué interesante notar esto. Aquí empieza la palabra del Señor a explicarnos que a pesar de los errores del hombre, Dios siempre tiene una provisión para corregirlos. Y las palabras de Judá son bastante elocuentes, porque después de unos meses dice, cuando la sacaban para matarla, ella envió el siguiente mensaje a su suegro: este es el dueño, este hijo es del dueño de estas cosas. Y mire lo que hace Judá. Reconoce enseguida y dice, ella es más justa que yo, porque no arreglé que ella se casara con mi hijo Sela. Y Judá nunca más volvió a acostarse con Tamar. Pero tienen dos hijos, y aquí notamos otra cosa interesante. Como en el caso de Jacob y Esaú, son unos mellizos,
pero en el momento de salir el primero, realmente no sale el primero, sino que sale el segundo. Y se repite otra vez la historia. El menor empieza a ser más importante que el mayor. ¿Qué nos quiere enseñar nuestro Dios con todo esto? Vamos a hacer un resumen sencillo. Quiere decir que lo más importante son los hijos. Toda esta trama se da en medio de la necesidad que continúe la línea de bendición. Tener hijos es una bendición. Pero los motivos del corazón deben de ser honestos y no egoístas. Cuando los hijos se tienen en medio de un clima equivocado, pues la bendición no está. ¿Cómo entonces nosotros mantener esa bendición que Dios quiere? Nosotros debemos de bendecir a nuestros hijos y caminar con ellos de la mejor manera posible. Podemos aprender también que nosotros debemos manejar una ética correcta, una ética que no sea prisionera de nuestros temores y nuestros miedos. ¿Por qué? Porque cuando tenemos temores, entonces cometemos errores e inclusive, para que no nos suceda nada malo a nosotros o a nuestros hijos, pues hacemos cosas indebidas y fallamos a la ética. Por eso se desarrolló toda esta historia, la forma como tal es presentada. Los temores del hombre, los miedos del hombre, pero también vemos a un Dios que está en control de todas las circunstancias y las situaciones. Ese Dios que vigiló que se hiciera justicia, que se mantenieran los hijos, porque los hijos son una bendición, y que la familia se mantuviera. Recordemos que la nación de Israel debía continuar intacta a pesar de tantas cosas que luego en el futuro iban a suceder. ¿Por qué? Porque Dios quiere cumplir el propósito santo contigo y conmigo, con nuestra familia. Pero para eso es necesario que nuestros hijos crezcan en el temor de Dios. Recuerde que Dios quiere que haya procreación, porque la riqueza más grande son los hijos, lo dice la palabra del Señor. Que es bendecido aquel varón que se llena de hijos. Ahora, no estamos hablando de tener hijos irresponsablemente, porque aquí estaríamos hablando de otro elemento que acabamos de estudiar. Debe haber una ética en esa concepción de los hijos. Y cuando hablamos de procreación, individuos o personas de la misma especie, no estamos hablando necesariamente de raza, no estamos hablando necesariamente de unos rasgos hermosos y bonitos como hoy muchos quieren transar económicamente para tener hijos lindos. ¿Y quién dijo quién es lindo, quién es feo? No, estamos refiriéndonos a esa especie de personas buenas, correctas, honestas, que aman y temen a Dios y que quieren bendecir a los demás. Recordemos que no solo transmitimos hijos, no solo transmitimos creencias dogmáticas, transmitimos carácter, bendición, un corazón ajustado, una ética correcta, motivaciones correctas en nuestra vida. Eso es lo que Dios desea para ti y para nuestros hijos. Así que les animo a que caminemos en el Señor, a que hagamos las cosas correctamente. Les animo a aquellos que no se han casado, cuando se casen, piensen en levantar una familia de bendición y caminar de la mano del Señor, porque el propósito de Dios se cumplirá con todos nosotros. Si es lo que deseamos, Dios nos ha creado para ser bendecidos y para bendecir a otros. Padre Santo, yo te pido por cada familia de la iglesia. Te pido por cada creyente, por aquellos que están comenzando. A veces nos es difícil entender historias bíblicas porque tienen un contexto diferente. Pero cuando entendemos los principios, Señor, empezamos a comprender que tú, como dice tu escritura, tienes planes de bendición, de bien y no de mal para nosotros. Es hermoso tener familia, es hermoso tener hijos, es hermoso procrear. Pero mucho mejor transmitirles a ellos los valores y los principios que dan respeto a cada persona. Encontramos y hallamos con esto, Señor, que los motivos egoístas, los deseos individualistas, aquella mezquindad del corazón del hombre, la falta de ética, no tienen arte ni parte en el buen sentido que tú nos has heredado por tu palabra con tu Santo Espíritu. Señor, ayúdanos a mantenerlo. Por eso oramos en bendición por nuestros hijos y nuestras familias, porque ellos no solamente continuarán el nombre nuestro, sino que continuarán nuestros valores. Por eso pedimos y clamamos por ellos, para que no se contaminen con aquellas creencias que destruyen, dañan y están causando estragos en medio de una generación nueva. Oramos por este mundo y oramos por nuestro papel, porque somos contracultura.
Debemos predicar y caminar en bendición para bendecir a todas las naciones. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos y lo creemos. Amén. Bendiciones para todos y nos veremos en este mismo espacio en la próxima ocasión.